poquitos todavía, ¿no? Hola, Estamos 12, 13. Y sumando. ¿Cómo está Flavia? ¿Todo bien? ¿todo bien, profe? ¿Y usted? Bien, bien, gracias a Dios, bien. Me alegro. Así que Lorena también se incorporó. No la vemos, pero está. Estaba preguntando si habían curioseado algo de currículum. ¿Cómo estás, Lorena? ¿Todo bien? Qué bueno. Para mí ya es de noche, ella pone buenas tardes. Depende, ¿ves? Hay otra Sí. cosa de que nos da la pauta de que el relativismo cultural está muy presente, digamos, ¿no? Por Sí. ejemplo, uno, algunos dicen buen día, buenas tardes, depende del almuerzo. Y en casa podemos llegar a comer 11:30, 12. Y sé de algunos que comen a las 2, 3 de la tarde. Entonces, hasta los que comen a las 3 de la tarde, hasta las 12 es buen día. Pero qué interesante, ¿no? Porque no, esto nos lleva a que por ahí, ¿quién es el que tiene razón? ¿Dónde está la verdad? En el que dice buen día, porque, digamos, comió a las 2 de la tarde y entonces a la 1 para él es buen día, y es buen día o es buenas tardes. Qué interesante, ¿no? No hay un buen día verdadero. Bueno, tampoco vamos a relativizar todo, me parece, ¿no? En algún momento tiene que ser un buen Y día. bueno, pero ahí es cuando otra cuestión, no se puede relativizar todo. O hay algún Yo escéptico. conocía, yo conocía a alguien tan mentiroso que si te decía buen día había que seguir a mirar si era cierto. Por las dudas. Qué tipo jodido. Y para más llegó a ser Así es. presidente. Había que salir con paraguas, decimos. Che, Claro, y ¿me para más llegó a ser entendés? presidente. Qué feo eso, ¿eh? Así estamos. Era tan ¿Te mentiroso das que llegó a ser cuenta? presidente. No, pero está bueno lo que decís, Maxi, porque así como no puede haber un relativismo absoluto, porque se contradice, tampoco puede existir un escéptico absoluto. Hay un dilema de ese tipo también, ¿no? En la filosofía, si mal no recuerdo, eh, no sabría en este momento recordar quiénes serían los exponentes, pero eh, es decir, en las discusiones respecto al conocimiento, por ejemplo, se ha dado si existe la posibilidad de conocer o si solamente tenemos ciertas impresiones. Eh, en términos éticos también se plantea el día Totalmente. de Está hoy. buenísimo lo que decís porque, viste, ahí es donde va siempre de la mano, de, por ejemplo, un, lo que sería el empirismo, por un lado, por ejemplo, o el racionalismo, también involucra, afecta la cuestión de qué entendemos por ética, qué entendemos por moral, qué entendemos por deontología, ¿no? Y derecho, ¿no? Son cuatro palabras diferentes que están muy relacionadas. Derecho, moral, ética y deontología, ¿sí? Pero el utilitarismo, el empirismo, el racionalismo, todos las distintas, los distintos exponentes de filosofía conllevan también una ética. O sea, el hombre no puede abstenerse de esta posibilidad de decir algo en relación, al decir algo se relaciona con que toma una posición. Y al no decir también. Esto de yo me abstengo para no tener problema y dice algo también. ¿Sí? Entonces, bueno, después en algún momento vamos a ver también, cuando veamos sistémica, los axiomas de la comunicación, el primer axioma es imposible no comunicar. O sea que cuando uno no quiere comunicar, está comunicando algo. Ese es uno de los axiomas.
pero es muy interesante esto también, digamos, como para tirar que siempre estamos hablando de una filosofía, de una metodología, de una epistemología, ¿sí? Y de una antropología. O sea, cuando afirmamos o negamos, conlleva, digamos, el tener una visión del hombre. Por eso por ahí, digamos, qué sé yo, una pedagogía humanista establece, por ejemplo, el darle un lugar importante a la persona. Eh, una, una pedagogía por ahí que sea más bien eh, relacionada con lo cognitivo eh, y, o digamos epigenética, y va a tomar más en cuestión, digamos, por ejemplo, el coeficiente intelectual, la idea de mente por encima de la totalidad de la persona, una epistemología, perdón, una pedagogía relacional va, va a tener más en cuenta el encuentro, y entonces también, como nos plantea Freire, ¿no? Eh, va a plantear no tanto en el que alguien tiene un conocimiento y el otro no tiene, que es muy occidental, digamos, ¿no? Y que está muy en el contenido muy capitalista. Yo tengo, vos no tenés, ¿sí? Entonces yo te lo paso, y eso es una transacción que obviamente que involucra muchas veces algo de lo económico que se pone en juego, ya sea energía o dinero, este, pero es muy distinto a pensar que lo interesante de que el conocimiento es la producción del encuentro, lo que se produce después del encuentro, no está antes. Y eso marca toda una filosofía y principios y valores, axiología también, muy distintas, digamos, y que lo vemos en el escenario de la escuela. El conductismo está muy relacionado al empirismo y está muy relacionado a esto de que yo te doy a lo que no tenés, o a la famosa idea que ustedes habrán escuchado de tabla rasa, ¿no? Y es como que en realidad, los que hemos leído o tenemos algún contacto con las religiones, sobre todo con la cristiana, se habla, viene a iluminarnos, ¿no? Esta persona viene, nos va a iluminar, ¿sí? Y viene con una camiseta de la de Pep o de Sechep, digamos, ¿no? Este, nos va a conectar a 220, Catú. Pero eso en realidad, más que con la cuestión de lo religioso, está muy relacionado al iluminismo, que es una época de la historia, digamos, en donde se pensaba que la razón iba a iluminar los pueblos. Pero bueno, así como al pasar, ya que está, todo por culpa de Maxi, y me pegó estas relaciones. Eh, Les comparto que seguro a Maxi les va a pasar, en el canal de YouTube que armé, digamos, estas semanas, la semana anterior y esta, gente muy interesante en las clases. Hoy estuvo Eduardo Carabelli, así que si aquellos que por ahí estén interesados, ayer vimos psicodrama, Justo te así que iba a bueno, preguntar algo de eso, pero de Ah, mira. paso. No, de paso ya les comento al grupo que estuve aumentando la bibliografía de la biblioteca, si por ahí alguno anduvo chismoseando, eh, y que, bueno, la verdad que me estuve encontrando un libro también que Andrea me había pedido, que es de Norma Filidoro, Ah, eh, mira vos. y no recuerdo el nombre en este momento. Y vi también algunas cosas de Alicia Fernández vinculadas al psicodrama. Y me quedó eso porque siempre tuve una duda ahí respecto de eso. Vi que está muy vinculado también con el desarrollo de psicopedagogía. Así que, bueno, les aviso y tengo todavía unos cuantos títulos pendientes para subir. También encontré bibliografía que estaba en el apunte de psicología, algunas en un mejor estado, eh, de,
Díaz, bueno, un Ah, par de autores que tienen ahí. Así te que, tengo que pasar el libro de Esther Díaz, que lo tengo escaneado, que está nuevito. dale, sí. Así que, bueno, eso para que sepan y para ahí, para que chusmeen un poquito. Eh, Cualquier cosa después, si podemos hacerlo tema, la psicopedagogía, el psicodrama, y sobre todo, yo busqué una persona que está en Polonia en este momento, que para más está casada con uno de mis ídolos. Hubo un tiempo que este cuerpo deshecho y hecho pelota de ahora jugó al vóley, hace muchos años, digamos, ¿no? Y es un deporte que me encanta porque me parece que es un deporte en donde no tiene contacto físico con el oponente y es un ajedrez en la cancha, ¿no? Porque hay que ser estratégico para jugar al vóley. Este, no solamente es una cuestión física, a mí me encanta. Y bueno, las vueltas de la vida, esta mujercita, Silvina Pozo, está casada con Castellani, que es uno de los jugadores de vóley de la selección argentina que ganó la medalla de bronce y que puso al vóley argentino por primera vez después de muchos años en escena, ¿no? Estaba Castellani, Conte, Esteban Martínez, Cuminetti, Cantor, ese equipo fantástico, digamos, que tuvo la Argentina y que, bueno, yo los fui jugar y, bueno, las vueltas a la vida, pero buscando a personas que puedan explicarnos el psicodrama, que no es un psicodrama psicoanalítico, porque acá en la Argentina se vició el psicodrama con el psicoanálisis. Y yo estaba buscando gente que forme el psicodrama moreniano, de Jacobo Levi Moreno. Entonces, por eso también, después en todo caso, te puedo compartir, Maxi, cuáles son los libros de psicodrama moreniano y cuáles son los libros de psicodrama psicoanalítico, digamos. Porque en la Argentina mayormente todo ha pasado por el psicoanálisis. Es el discurso dominante, digamos, ¿no? Diría mi amigo Foucault. sí, sí, últimamente vi varias cosas, pero no me metí de lleno a, a leer. Es decir, estaba buscando en realidad bibliografía que me habían pedido algunos profes, a ver si la podía conseguir digitalizada. Y entonces, bueno, vi mucho de eso y me llamó la atención, curiosidad. Trabajábamos mucho en su momento en los colegios y con chicos que, eh, digamos, vieron que está la clasificación chicos en la calle y de la calle, no es lo mismo, ¿no? Entonces trabajábamos mucho con un compañero con títeres digamos, y poder a través de la representación de los títeres hacer hablar, digamos, a las historias personales, ¿no? La verdad que es fantástico, digamos, ¿no? Y títeres, psicodrama y pedagogía inclusiva me parece muy interesante. Pero bueno, hoy quería que me contaran qué es lo que encontraron ¿se acuerdan de lo pendiente que había quedado de los tipos de currículum? ¿Alguien encontró algo? Algunos cabecean que sí. Flavia, Lorena. Agustín, ¿encontraste algo también? Flavia, te doy la palabra. Qué democrático, ¿viste? A ver, ¿el acto es democrático o el acto termina siendo esa designación así, sin consulta? Va más por ahí, parece la cosa. Sí. La directora. Claro, ¿viste? Bien, a ver, Acá Flavia, somos entonces, Sí. todos ha peones. pedido, democráticamente votaron por Sí. vos. Bueno, yo encontré la distinción que es la que conocimos en el profesorado, la volví a retomar. Son los tres tipos de currículum: el formal, el real y el oculto. Sí, ese es tal cual, ese es el básico. Sí. Después se Falta ha el nulo y el aumentado. extracurricular. ¿Cómo, cómo Ale? Falta Lorena, el Lorena. nulo y el extracurricular. Claro. Claro. Yo encontré 6 tipos de currículum.
Hay alguien que está hablando, pero se le escucha bajito. Nancy, Nancy, se te escucha medio Nancy, bajito. sí, ¿me ¿podés escuchas? hablar un poquito más fuerte? Sí. Que encontré 6 tipos de currículum. El oficial, el real, oculto, nulo, abierto, cerrado e inclusivo. ¿Me escuchó? Buenísimo. El inclusivo es uno más novedoso, digamos, uno de Sí, los uno más más moderno. novicios, digamos. Sí, sí. Me interesa, a ver qué les parece que sería el nulo y cuál sería el oculto, que son los más interesantes, porque lo otro es de lo que normalmente se habla y de lo que en realidad supuestamente cuando se planifica en lo formal. Pero en la cultura institucional es interesante el oculto y el nulo. Bueno, el oculto habla de las normas institucionales y los valores, que, o sea, lo que secunda dentro de una institución sería. Ajá. Lo que El dice oculto, el oculto. el oculto. Y el nulo, Y el nulo habla de aprendizaje y habilidades que no están presentes en los currículos diseñados. Sí, están presentes, lo que no están es enseñados. Constituyen una de las demandas de los alumnos o de la sociedad, aquellos que la escuela no enseña o atiende. ahí está. Lorena ya le pegó quinta y ya no te, ya ella quería decir eso. Pero bueno, se entendió, gracias Nancy. Es muy interesante. ¿Podemos dar ejemplos? Sobre todo los que están en el ambiente tienen para hacer chocolate, digamos, ¿no? Dulce de leche. Por ejemplo, a ver, algún ejemplo, otra persona que pueda aportar algún ejemplo de nulo y algún ejemplo de oculto. Buenas noches, profesor. Disculpe, ¿está hablando de los currículum? Mira, estaba entre el asado y el choripán, no, sí. Sí, Matías, sí, sí. ¿Cómo estás, Matías? Buenas noches, profesor. Bien, bien, bien. El Bueno, me alegro. currículum, Sí, estaba preguntando ejemplos de nulo, de la vida cotidiana, de su experiencia, y de ocultos. Si pueden armar, no pongan nombre, por favor, porque no vamos en cana después, ¿eh? No pongan nombre ni digan, usen en todo caso el nombre ficticio de una institución, no pongan nombres de gente conocida, no vayan a decir Maxi, por ejemplo, porque ahí ya desaparecen, les aviso. ¿Se entiende? O sea, el ejemplo lo construyen de la vivencia, pero no nombren al lugar y a las personas. Matías, ¿estás, Matías? sí, estoy pensando, estoy pensando. Ah, bueno, perdón, perdón. Dije, se me ahogó. No, no, lo que pasa, como dice, no digan el nombre y vio que yo siempre hablo en forma Por oral. eso, por eso abrí el paraguas, Matías. Claro, si decís, por ejemplo, en María Auxiliadora, fulano de tal, ahí vamos en cana, ¿viste? Mientras Matías piensa alguno, pueden aportar otros. Vamos por partes. ¿Se entendió la diferencia? ¿Se entendió? Claro, porque por ahí le estoy pidiendo el ejemplo y no se entendió. Vamos a repasar, vamos a hacer una cosa, ya que las veo así con ganas de compartir. ¿Podés volver a contar, Lorena, el nulo y Flavia, el oculto? Bueno, el nulo están escritos en el currículum oficial y en todos los otros currículums
el contenido, pero no está desarrollado, está ignorado, está tapado, no le da ni 5 de artículo, no se lo toma en cuenta. Un ejemplo que le doy práctico así es las capacitaciones. Los docentes a veces no están capacitados para desenvolverse en tales áreas, por ejemplo, y ahí directamente, como yo no sé, no opino, no hago nada, y qué me importa si aprende o no aprende. Entonces eso sería un currículum nulo. Y el oculto, Entre que la es cantidad interesante que también. hay, ¿eh? Y un oculto te puedo decir, Para, mira, Lore, dejale a Flavia, dejale a Flavia. Bueno, el currículum oculto, eh, particularmente opino que es el que más nos atraviesa a los que estamos en la práctica docente. El currículum oculto lleva consigo y lleva arrastrado, por añadidura, por decirlo así, todo lo que es el bagaje cultural, el bagaje social, todo lo que viene atravesado contemporáneamente, todo lo que sean vivencias que llegan a la institución de manera sorpresiva, donde tenemos que manejar la situación o las situaciones de manera ya interdisciplinar. Por eso muchas veces también nos quedamos sin estrategias, sin herramientas. También son contextos políticos que, que viven en la institución, por más que uno intente ser a veces imparcial en eso, estamos invadidos por aspectos políticos, sociales, hasta inclusive también a veces religiosos. Con esto de la diversidad también suceden un montón de cosas. El oculto, para mí particularmente, es el que nos va siempre desestructurando en un montón de situaciones. Eso es lo que yo entiendo de este tipo de currículum. Si alguien quiere aportar algo más. Sí, yo. Un segundito, hago una aclaración al pasar, digamos, para que vamos a hacer esto. Cuando hablamos de lo político, vamos a hablar de las leyes que regulan, ¿sí? Y cuando hablamos por ahí de cuestiones de costumbre, de usos institucionales, vamos a hablar de lo consuetudinario o lo cultural. ¿Está? Por ahí, cuando No, hablemos... no, no hacía referencia a lo de No, no, partidismo, digamos. no, yo entendí, claro, Sí. pero quería hacer esta salvedad para que podamos hacer uso en general y porque somos muchos. Entonces tenemos que tratar de por ahí localizar. A ver, quiero ver si esto está claro. Digamos, cuando hablamos de lo político, hablamos de, por ejemplo, cuando el director se queja porque le bajaron una disposición, una reglamentación que viene de nación y que por ahí el Y que directivo afecta dice, directamente a la institución. Por ejemplo, un caso que sucede a menudo es la cuota de refrigerio. Esas son bajadas políticas que afectan directamente a la institución porque va en detrimento de los niños, que son los que reciben esas partidas de alimentos. Eh, a esas cuestiones hago referencia. no, sí, sí, Flavia, digo, se entiende. A ver, yo lo que quiero es que quede claro, vos contás los efectos, pero que en el uso que vamos a nosotros, cuando hablamos de lo político, hablamos de reglas, normas, ¿sí? Es más, te digo en concreto, a vos no te pueden echar por una cuestión cultural, te echan por algo que vos no estás cumpliendo dentro del reglamento, de lo escrito. O sea, la cuestión es política, en ese caso, dentro de la cuestión de lo legal, ¿está? Lo otro es cultural, por ejemplo, cuando hablamos de visión en una organización educativa, ¿sí? Cuando hablamos de visión, entra dentro de la filosofía también. O, por ejemplo, la cuestión de que en las instituciones también hay valores, en las organizaciones también hay valores. Entonces, como para poder diferenciar eso. Porque también te diría que lo oculto y lo o sea, nulo, está interesante poder relacionarlo con esto de la regla.
como bien dijo Lorena, por ejemplo, en el nulo, es como que está anulado. O sea, está escrito, ¿sí? Pero en realidad, muchachos, no pasa nada. Y entonces cuando alguien pregunta, dice, sigue, está escrito, hay que hacerlo. Pero en la vida cotidiana no se hace. Digamos, para simplificarlo, para que se entienda, ¿sí? Eso sería lo que Lorena planteó de, por ejemplo, de nulo. Y oculto, vos fijate que muchas veces justamente más tiene que ver con lo que es consuetudinario, con lo que se hace, pero que no está arreglado. ¿Se entendió? Entonces, por ejemplo, ponele, este, eh, eh, hay una universidad acá en la zona que no se puede tomar mate cuando se da clase, y hay otra universidad que sí se puede tomar mate cuando se da clase, digamos. Profe, Sí, Matías. por ejemplo, le doy un ejemplo desde el aula, para no ir tanto, no irnos del tema hacia lo político, sino desde el aula. Por ejemplo, cuando damos ESI, y en las aulas se está dando ESI, pero un niño sale con la idea de decir de dónde venimos. Entonces el profesor no tenía preparada la clase, pero sí, entonces tiene que derivarse, yo lo entiendo así a currículum oculto, a explicar o a hablar un tema que no estaba planificado, no estaba en el currículum, pero surgió del momento, ¿no? A ver, vamos de nuevo. Tomo tu ejemplo y lo afino un poquito. ¿Te parece, Matías? ¿Me permitís? Sí, 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 Porque, sí, damos porque para el aprender. tema de ESI es un tema todavía recontractual. Así que bueno, vamos a, no sé si me querés ayudar, Lorena, ya que te metí en el tema. Vamos a tomar el ejemplo de Matías, pero para hablar de cómo sería propiamente en ESI, en educación. Cuando decimos ESI, estamos diciendo educación sexual integral, ¿sí? Entonces, Sí. que es ley y además hay proyecto, hay planificaciones, bueno, No es se tan cumplieron viejo, todos los no es tan pasos. nuevo, profe, es bastante viejo, pero la aplicación, y ahí podemos dar el ejemplo del currículum oculto, en algunas instituciones sí se da y en otras no. O sea que en otras está directamente anulado. Podemos dar los dos ejemplos con este mismo. Bueno, pero a vos te toca, no te me A ver, ensanches. decime. No, Trabajamos, no, vos nada, no, estás no del lado del desconozco de nulo. todo. Dale, vos estás del lado. Tomá el Bueno, dale, ejemplo, reformularlo en función al nulo. dale. Bueno, un ejemplo, ¿quiere, profe? Sí, sí, sí. Tomando ESI, tomando ESI. Bueno, podemos dar de las religiones, de las escuelas que tienen la religión, de los pañuelos celestes, por ejemplo, que están en contra de la reproducción y visibilización de los casos que atraviesan la ESI. Ese es un ejemplo del nulo. Directamente no quieren. Cuando dicen a mi hijo, le enseño yo, por ejemplo, las mamás también, eso. Podemos ponerlo como ejemplo, digamos, en eso. Y otra Puedo, cosa también, en este nulo, que tiene que ver también la parte de omitir, la parte de no darle... Mi casa está llena de gente, hoy les cuento, así que si escuchan ruido es porque hay visita. Ese es el ejemplo que le puedo dar. Sin embargo, yo ahí no ¿Quieren más? coincido mucho de que eso sea un currículum oculto, porque si la escuela ya es de un carácter religioso, digamos, Pero es ley, católico, evangélico, Flavia, es ley, y al sí, ser ley es el vos currículum sabés que sí, oficial. me vos parece sabés que que sí, pero los Esperen, padres, al enviar a una escuela de ese tipo, están sabiendo con qué se van a encontrar, no es Pero la desconocido, educación es ni nacional y para el hay leyes alumno ni para el nacionales. docente, totalmente. bueno, a ver, nosotros tenemos que aprender a afinar nuestro análisis desde la cuestión, no de lo que nos parece a nosotros, tenemos que afinar claramente en función al contenido. Nuestro análisis tiene que ser en función al contenido de esto que estamos viendo, pedagógico, didáctico, ¿sí? Reglado. Entonces, no tratemos de hacer el análisis. Por ejemplo, acuérdense que dijimos, Lorena era el currículum nulo
Flavia, el currículum oculto. Lo que pasa es que Lorena se metió también en el otro currículum. Pero bueno, sí o a sí ver, hay una vuelta. vamos por partes. Volvé a mencionar y partamos de eso para dar el ejemplo. Por eso no es al revés, no se puede dar el ejemplo primero y después explicar. ¿Cuándo sería nulo propiamente? Vos dijiste, yo simplifico en esto, que te adelantaste a Nancy, y vos dijiste, por esto es nulo. Un currículum es nulo cuando el docente no está capacitado para enseñar o para reproducir aprendizajes que están dentro de la currícula de los diferentes niveles. Puede ser que el docente no esté capacitado o puede ser que el docente diga, yo esto no lo voy a enseñar porque no lo sé enseñar y no lo quiero enseñar. Y también pueden haber otras variantes. Pero el nulo lo que te está diciendo es que está escrito pero no se aplica, no se enseña. Eso es lo fundamental. Yo creo que está escrito pero no se aplica, ¿ok? Entonces partamos vamos a simplificar, pero para que partamos de algo chiquito y de ahí en más vamos conectando. ¿Sí? O sea, ¿hay una ley de educación sexual? Sí, hay una ley de educación sexual. ¿Hay planificación? ¿Hay proyecto? Hay. ¿Está? Bien. ¿Saben cuál es el simple? Un colegio que te diga, pero esto siempre lo dimos. O sea, fíjense qué interesante. Si me permite, ahí estaríamos hablando del currículum oculto, porque antes de la ley ya se daba esto y ahora sí está arreglado. No, 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 yo te tomo de la otra parte, digamos, eso sería si verdaderamente pasa. Es nulo porque en realidad cuando te dicen eso, pero no te muestran, vos le decís, a ver, por ejemplo, en el programa de biología, en el programa, ¿está presente? ¿En qué unidad está? Y no está. O sea, la institución te dice siempre se dio, y con eso, o sea, en realidad te está tapando y está anulando. ¿Me explico? Pero en realidad no se da. O sea, nosotros no tenemos que quedarnos con la frase. En este caso, la frase lo que está haciendo es anular. Siempre se dio. Bueno, a ver, puedo ver en cuarto, en quinto, en cada materia de manera transversal, o cómo se está dando. ¿Me puede mostrar, por favor, o en el nivel inicial, cómo entra de manera transversal en el tema del cuidado del cuerpo? ¿Está presente? Y cuando comenzás a ver, no está presente. ¿Se entiende? Pero está arreglado. Eso sería como ejemplo del nulo. Del oculto, hagámoslo simple, pensemos eso que se está dando en el lado que no se ve. O sea, por ahí va. Esas cuestiones que se enseñan, ¿m? Sigamos en ese. Lamentablemente para muchos, por más que yo no enseñe educación sexual, la sexualidad se aprende. Lamentable, o sea, se aprenderá entre los chicos, entre los pares, se aprenderá en la calle, se traerá en los recreos, no estará en el currículum formal, pero está en el baño de los colegios. De manera, vamos a decirlo de una manera coloquial, en los pictogramas que hacen los niños y adolescentes en los baños. ¿Saben qué No son los solamente pictogramas, ahí, no? no solamente en los Sí, baños, está en todos sí. lados, la ESI atraviesa todo. No, no, claro, pero le estoy poniendo un poco de color para que se entienda que, por ejemplo, por más que no esté, van a encontrar los genitales masculinos dibujados con distintos tamaños, formas, creatividad al máximo, digamos, ¿no? Porque, Profe, digamos usted que sabe que por ahí, disculpe, por ahí estamos en las rondas de plenario que le decimos en el nivel inicial, todos sentados, una prepara un hermoso libro de cuentos, vos disponés a todos para escuchar, nunca se da que todos estén atentos al cuento, eso es
y estamos sentados y de repente Juancito, por dar un nombre, te dice, mi abuelo murió. Y vos le ibas a contar el cuento de una granja, suponete, y él empieza con que mi abuelo murió, y mi abuelo murió, y mi abuelo murió. Eso también es parte del currículum oculto, porque vos tenés que volver a reorganizar, a desarmar, a volver a armar y a darle un espacio para que se pueda expresar acerca de eso que lo tenía. Flavia, yo te diría, me parece lindo, interesante el ejemplo, Sí, pero ¿les parece, no entraríamos dentro de otro currículum que no nombramos ahí? puede ser. ¿En cuál? Porque nosotros Flexible, nombramos, ¿cómo? flexible. Hay otro, a ver, repasemos los currículum, porque dijeron varios. Yo le dejaría en espera el oculto y el nulo, ¿sí? ¿Qué les parece? Y también obviamente que vos me estás diciendo que en el currículum formal vos estabas por hablar de la mamá gallina, ponele, y de la reproducción de los, no sé, del pavo, El ponele, ¿no? objetivo era el goce por el momento literario, el objetivo que yo Bien, tenía. bien. Pero Eso está dentro de un currículum formal porque está mal. establecido dentro de una planificación. Es más, el día lunes a las 8 de la mañana lo tenías que dar, ¿ok? Eso está dentro del currículum formal. Te aparece Juancito, como vos decís, y te dice murió mi abuelo. Ya les sacamos el nulo y el oculto, ¿sí? ¿Cuál podría ser ahí? El contrapuesto al formal. ¿Cuál es el contrapuesto al formal? El Exactamente, informal. Lorena lo Ese dijo sería en el extra silencio. Claro, y es el que muchas veces aparece en la cotidianidad. Ahora está la astucia, que tiene que que es ver lo con que el por ahí interés decía también. Lorena, de que a veces no todos están formados, para ver cómo hacer para relacionar la muerte del abuelo con tu tema. Si el objetivo era el goce y el disfrute por la obra literaria, directamente tendría que dejar de lado el currículum formal y hacerle espacio para que pueda canalizar eso que lo atravesaba. Pero podés Eh, volver, vos podés, porque vos también dentro por ejemplo, ahí está la idea de la creatividad, es decir, dentro de la felicidad del goce también no todo es todo felicidad y podés establecer la posibilidad de la sombra de la felicidad o podés establecer también la relación entre vida y muerte como parte de la existencia, ¿sí? Y la poiesis de la poética del goce, la poiesis, la creación, también muchas veces aparece después de la muerte. ¿Entendés? O Y sea, además, ahí, claro, también vos el tenés que ver currículum te da cómo, la posibilidad de que tu planificación sea flexible. exactamente, pero digamos, a veces no está en la letra, no está la flexibilidad. Por eso la flexibilidad está en justamente la didáctica y el uso de sus saberes del docente, para que esa informalidad que aparece porque es propia de la vida irrumpe. La vida, desde las ciencias de la complejidad, te plantea que lo más claro no es la normalidad, la regularidad o el equilibrio. Lo más propio de la vida es el desequilibrio. Entonces, un currículum que no tiene en cuenta el desequilibrio de la vida está en el horno porque lo más factible es que se quiebre por su dureza. Entonces, pero la flexibilidad en este caso no está en la letra, no está en la ley, sino en la interpretación. Lo llevamos a la justicia, al derecho, por algo mínimamente ante una situación, mínimamente, hay dos opiniones y hay una terceridad que decide. Porque ante el mismo hecho hay dos interpretaciones diferentes. O sea, pero la ley dice una cosa y es una letra fija. Lo que tenemos que hacer uso es de la interpretación. Entonces, donde está la formalidad del currículum, está la flexibilidad del pedagogo. ¿Sí? Y es el que va a tratar de tomar eso y ver cómo construye la jornada
con eso y da su tema también. Y en el medio la dire que vaya a observarte. A ver qué tal te fue. A ver, Matías, queremos escucharte. ¿Qué? Yo no hablo mucho porque me parece por ahí me paso, soy medio pesado después por tanto hablar. Pero me gusta la parte del currículo que, no sé, me gusta, aparte la filosofía me gusta hablar. No sé qué quieren que hable, que diga. No, pero, por ejemplo, dando ejemplos, siguiendo los ejemplos del profe, ¿no? Eh, hablando del currículo oculto, quiero hacer un paréntesis hoy y hablar de un caso que justamente me pasó en una de las aulas, por eso toqué ESI, por eso justamente toqué ESI. Yo tenía preparado una clase, trabajando un área y tocando ESI, y partieron, este estudiante partió esto de decir, eh, ¿de dónde vengo? Y Y tomando un poco lo que dijo recién la colega ahí, de decir, ¿qué vamos a tocar cuando nos hacen esos tipos de preguntas, ¿no? Y ahí abrir ese currículum oculto que es ir hablando, es partiendo del qué necesitas saber o a qué viene referido, por ejemplo, con esto de las nuevas familias, tocando lo que dijo recién la compañera, no quiero ni tocar ni lo político ni lo religioso, pero sí desde la familia, estas nuevas familias que tenemos ahora, eh, en los nuevos modelos de familia, ¿no? Y bueno, ir tocando desde lo sexual, desde el ESI, desde la educación sexual, y ir explicando, bueno, o sea, hay una cosa que es la concepción, ¿no es cierto?, del niño, que eso sí, hay que ver también en la edad del niño. Si tengo un niño de primero a tercer grado, a explicarle la concepción, medio que no iría, pero sí iría esto de, bueno, trabajar, bueno, desde la familia, desde la elección y todo lo demás. Yo creo que eso tocaría un poco lo que serían los currículums ocultos dentro de un aula. Yo, además que nada, me aboco a esa parte, ¿no? De lo que el profe intentó explicar del significado, bueno, trasladándolo al aula, cómo lo, cómo lo llevaríamos a este currículum. Y bueno, yo lo interpreto de esta manera. Cuando yo leí la definición, digo, bueno, tomando a ESI, este chico quiere saber de dónde venimos. Bueno, primero indagar qué es de dónde sacó la pregunta, ¿no? De dónde, por qué quiere saberla. Y si es por una cuestión de géneros y todo lo demás, por esto de las nuevas familias que están viendo en estos momentos, está surgiendo todo esto nuevo, bueno, sí, explicarle. Una cosa es la concepción, pero ahí general, y otra cosa sería la elección. Bueno, esta familia decidió tener a un niño, a una niña, como parte de su familia, no a través de la concepción, pero sí de la adopción. Y bueno, y ahí ir trabajando. Yo creo que estas cosas serían como el currículum oculto, más allá de si lo trasladamos, por ejemplo, de trabajar ESI en general. Lo que pasa es que ESI, yo tomé a ESI por ser el eje transversal de todas las áreas, ¿no es cierto? Por ahí, un docente me pasó una vez que intenté dar la lectura de un cuento de Mosquito y Picaflor de este autor de acá. Y cuando estaba tocando el cuento, uno de los niños me dice, ¿y qué es el mosquito? ¿Y por qué pican los mosquitos? O sea, me salió para otro lado. Entonces tuve que dirigir mi currículum hacia otro lado o dirigir mi clase, y yo creo que eso sería lo oculto, la explicación del mosquito y todo lo demás. A ver, vamos por parte, Matías. Y Sí, para que quede bien en claro, lo oculto es lo que no está develado o no está expuesto. no estaba planificado, sería. No Yo lo entendía solamente que así. no está, no, no solamente que no está planificado, sino que muchas veces, hagámoslo más simple, relacionemos oculto, ¿sí? Es como que no está a la vista
no es presentable, pero se da, ¿sí? Y se da de una manera solapada, se da de una manera por debajo de la mesa. ¿Me explico? Vamos por ahí, por ese lado. Está, no es en sí el tema ESI o el tema, porque de por sí ESI, si vamos al caso, ya al hablar de ESI estamos hablando de un currículum formal. ¿Me explico? Ahora, si vos me decís, por ejemplo, la cuestión de la zoofilia, que por ahí que te plantea un chico de campo que en realidad su hermano tiene relaciones con una oveja, que lo puede, o sea, como también vemos que en la etapa, como no está la etapa genital, él está en una etapa en la cual a lo sumo él entiende que hay cosas que no se deben jugar, ¿sí? Porque también esto lo que vos decís, ver el proceso humano, el momento evolutivo, eso siempre se tiene que considerar, ver el contexto social y cultural. No es simple, por eso digo, la ley está escrita, pero cuando se lleva adelante uno tiene que ver el lugar, el dónde, el para qué, el cómo, y eso sí, lamentablemente, muchachos, le queda al pedagogo. Esa reflexión le queda al pedagogo y el uso de los recursos de ahí. O sea, esta contradicción, por ejemplo, vas y en el currículum, ¿sí? Están todo lo que son los animales de África, ¿sí? Y no se parte, por ejemplo, en el barrio de los pescadores, de partir, por ejemplo, del chico que te puede enseñar y distinguir claramente la diferencia entre un mandure cuchara y un mandurea lunares, un surubí, un dorado, un pacú, ¿sí? Y entonces, en el contexto vos partís de ver esa biología en el contexto social y después relacionarla. No le vas a hablar del avestruz, en corriente le vas a hablar del ñandú y después le relacionás con el avestruz. Por ahí en el manual y en el currículum formal está el avestruz. Bueno, vos es el punto de llegada. Vos partís del ñandú que el chico lo conoce y además para más se lo comió. A ver, entonces en eso de la construcción, digamos, ahí aparece la diferencia. Ya cuando hablamos de ESI, hablamos de un currículum formal, porque es ley, está reglamentado, pues decimos, está planificado, hay materiales para cada etapa, para cada edad, ¿sí? Hasta para el ESI en adultos, en educación para adultos. Entonces, bueno, entonces ya estamos hablando de un currículum formal. ¿Me explico, Matías? Cuando hablamos de oculto es eso que se da como que no se está dando. O sea, que se trata de, o sea, como de mentira, te diré, como para que se Pero entienda. con una intencionalidad bien marcada. ¿Puedo permiso? Maxi, dele. No, yo Pase. quisiera por ahí aportar algunas apreciaciones que tengo respecto del currículum oculto. Que Muy suelo trabajar, interesante, ¿eh? Tema muy interesante. que suelo trabajar con algunos alumnos en una materia de la otra carrera. Sucede muchas veces que, es decir, como vos dijiste, es necesario por ahí primero hacer la distinción. El nulo es aquello que no se da por una cuestión a lo mejor de una directiva superior, por incompetencia o incapacidad del docente o falta de O formación. por lo que sea. Y el oculto, tomando ahí lo que decía Flavia, a veces puede y a veces no tener cierta intencionalidad, pero sin embargo es algo que se transmite, pero que Claro. no necesariamente está escrito como contenido a enseñar. Los ejemplos más fáciles que se me ocurren en este sentido, por ejemplo, son, eh, por ejemplo, cuestiones vinculadas a la cultura. Imagínense la escuela argentina en fines del siglo XIX o principios del siglo XX incorporando obligatoriamente o tratando de incorporar obligatoriamente, todos sabemos que hubo mucha resistencia a los inmigrantes. Entonces,
la enseñanza, por ejemplo, de el sentimiento nacionalista, patriótico, cuestiones referidas, por ejemplo, o que las tenemos al día de hoy muy presentes, a presentar respeto a la bandera, la disciplina, la formación en fila, el silencio ante determinados actos o la vinculación, por ejemplo, de autoridad con el docente. Son cosas que no necesariamente se enseñan como contenido en una materia. Después hay otras cosas también muy vinculadas a el proceso de enseñanza. Imagínense que podemos tener dos modelos, por ejemplo, de profes. Uno que espera o que generalmente le complica la vida y espera de sus alumnos que puedan dar mucho más, y otro que a lo mejor a veces trabaja con, no sé, actividades relativamente simples y con eso se conforma. Ahí también hay algo que se enseña y una percepción educativa de los estudiantes que se está incorporando pero que no se dice. Respecto a lo de valores culturales, por ejemplo, también me acordaba que hay sobre todo en escuelas donde se incluye a alumnos de distintas comunidades. Bueno, acá también ha pasado. eh, hay escuelas, por ejemplo, que son relativamente más abiertas en términos de, eh, si se quiere, apertura cultural, y hay otras escuelas en las cuales, por ejemplo, por ejemplo, en el uso del lenguaje, se han suprimido ciertas palabras que chicos de origen com, de origen quechua, en la zona del norte, o de origen guaraní,